Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. En esta reflexión de fin de semana vamos a mirar juntos el libro de los Salmos, el capítulo 23, específicamente el primer versículo, para hacer 3 reflexiones interesantes acerca de este salmo. Así que te invito con Biblia abierta a que consideremos la primera parte del tema reflexionando sobre el Salmo 23, versículo 1. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, en el capítulo 23. El primer verso de este precioso salmo nos dice la verdad central. Ahí tenemos el tema principal. Cuando un predicador prepara un sermón, debe tener fija en su mente qué es lo que quiere decir. Y lo que quiere decir en los siguientes 30, 40, 45 minutos, en mi caso, debe resumirse la primera frase en su propuesta, en su proposición o su tema que quiere tratar. El primer verso de este precioso salmo nos dice que Jehová es mi pastor. Adonai roi lo exar, dice el texto hebreo. Si abres tu Biblia en el Salmo 23, estaremos considerando el salmo más conocido de la humanidad, el más leído, el más memorizado y publicado por todos. Es un salmo de promesas, de riquezas, de bendición tremendas. Y quiero animarte en este salmo. Cuando pases por esos momentos que son difíciles, este salmo tiene que ser un salmo de bendición, de confort, de ánimo en tu vida. Este salmo ha sido el consuelo de ancianos y también de jóvenes. Tengo un lindo testimonio de mi esposa Claudia. Cuando ella estaba pequeña, se encontró en El Salvador con un conflicto. Los militares con el pueblo se cruzaron en el centro a disparos y lamentablemente mi esposa y mi suegra, nuestra hermana Ana, quedó en mitad de esa balacera y lograron entrar a una farmacia, y cuando ellos entran a una farmacia y bajan las cortinas metálicas, casi quedaron estampados las balaceras detrás en su espalda, pegando justamente en el metal. No sé cuántas horas pasaron. Mi esposa era pequeña, mi suegra con mucho temor, y lo único que les mantuvo en cordura mental fue repetir este salmo de promesa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin duda alguna, este salmo es repetido por ancianos, por jóvenes, por ricos, por pobres. Es un salmo que conocemos. Este salmo se atribuye a David, quien comenzó su vida siendo un sencillo pastor, pero por su fidelidad y entrega terminó siendo, sin duda alguna, el gran rey de Israel, del cual Dios dijo lo siguiente: que no hay otro hombre que tenga el corazón como el que tiene David, su corazón conforme al corazón de Dios. David fue poeta, músico, y cuando compuso este salmo, este canto, puso su corazón, sus convicciones, su pasión en ello, obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo. El príncipe de los predicadores, conocido como Spurgeon, Charles o Carlos Spurgeon, él decía lo siguiente acerca de este salmo, del Salmo 23. El Salmo 23, decía Spurgeon, es la perla de los salmos y sin duda alguna uno de los salmos más conocidos de toda la Biblia, usado en todo lugar. Por muchos años he utilizado este salmo principalmente para dar ánimo, consuelo en momentos difíciles. Este salmo es el salmo que comparto cuando estamos en un servicio memorial, solamente como a mirada de reflexión. Hay una serie que he predicado, usted la puede buscar en el canal de YouTube, y se dejé
Australia, ahí usted encontrará el Salmo 23, pero solamente para reflexionar un poquito y darte, en este caso, ánimo en la palabra del Señor. Al mirar el Salmo puedo hacer tres observaciones importantes. La primera de ellas quiero que observes la figura del pastor. En segundo lugar, quiero que observemos juntos la figura de la oveja. Y en tercer lugar, que miremos juntos la figura del rebaño. Tres conceptos importantes: la figura del pastor, la figura de la oveja, la figura del rebaño, ya que estos tres conceptos, mirando panorámicamente el Salmo 23, nos dan a nosotros consuelo, ánimo, fortaleza. Si este es un salmo, la perla de los salmos, grandes verdades podemos encontrar en él. Y al mirar en primer lugar lo que le he puesto, la figura del pastor, David es un cantautor. A él le debemos mucho los salmos del Salterio. Dios se agrada, sin duda alguna, de la alabanza de su pueblo. De hecho, el himnario principal, aquí podemos observar, podemos ver el volumen mayor, es un himnario. Por lo tanto, Dios le interesa la adoración de su pueblo. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana? Dios dice en Juan capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu y que busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El difunto predicador A.W. Tozer, predicador muy interesante, libros muy profundos en lo que es la vida espiritual. Él tiene un libro que se titula La joya perdida de la adoración, porque hemos confundido la adoración con rituales, con formas, con el tipo de cántico, y nos olvidamos de lo más importante, que la oración debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu, porque no está sujeta a rituales, no está sujeta a formalismo. Por muchos años nosotros dijimos la única forma de adorar a Dios es con himnos, y le llamábamos los himnos sacrosantos. Luego vinieron los coros, las alabanzas, y algunos no estuvieron de acuerdo. Recuerdo cuando cantábamos y los creyentes tenían que ir con su himnario a la iglesia. Biblia y himnario bajo el brazo era símbolo de espiritualidad de un creyente. Cuando comenzamos a utilizar el retroproyector, overhead projector que se le llama, y comenzamos a insertar los himnos en proyección, la mayoría dijo ese es un cambio que no es bíblico, que no es correcto, y se reaccionó mal porque estábamos acostumbrados que el 165, el 400 teníamos que abrirlo y cantarlo. Vinieron los cambios, vino después los proyectores, la tecnología, y a veces creemos que la adoración tiene que ser de esta forma. Creo que la verdadera adoración es de un corazón que se derrama delante de Dios. Les decía en nuestro estudio anterior que la adoración es reconocer lo que Dios es, y la alabanza es reconocer lo que Dios hace por nosotros. Ahora es interesante que a través de este salmo podemos ver nosotros ese corazón que se derrama delante de Dios en reconocimiento y en adoración. David, como cantautor, y los libros de los salmos como un himnario, a Dios le importa mucho su adoración. En el libro de Apocalipsis vemos que el Cordero es alabado, y existe el libro de Apocalipsis. En sus 22 capítulos es un libro que continuamente, a pesar de que describe juicios sobre esta tierra, es un libro que continuamente está reconociendo la adoración. Y tenemos nosotros un cántico que nos gusta mucho con sonido andino: grande y maravillosas son tus obras, que es un cántico de Moisés que se canta durante el tiempo de la tribulación, al final, cuando ya se prepara la tierra para la revelación, para el retorno de Cristo en la tierra. Ahora, ¿por qué hablamos de la figura del pastor en el Salmo 23? Entre las figuras que se describen a Dios en el libro de los Salmos se encuentra como escudo, como roca, rey, refugio, fortaleza, libertador, protector, proveedor, el omnipotente, y muchos títulos que se combinan con la palabra Jehová aparecen en el libro de los Salmos. Pero sin duda alguna, cuando David escribe Jehová es mi pastor, él lo está diciendo con conocimiento de causa. Como se dice, ¿por qué razón? Porque David, gran parte de su vida, fue un pastor. David sabe lo que escribe, ya que por muchos años él fue un pastor. Y quiero que observes en esta figura del pastor algo interesante. En primer lugar, la persona del pastor. ¿Quién es la persona del pastor? ¿Cómo comienza el Salmo 23? El Salmo 23 comienza: Jehová es mi pastor, y quiero que nos detengamos acá. En la persona del pastor se revela acá como Jehová. Yo soy el que soy.
En otras palabras, el que subsiste en sí mismo, que no depende de nada o de nadie para ser lo que es. Dios no necesita la creación. Dios no necesita los seres angelicales. Dios no necesita al hombre para ser lo que Él es. Él es lo que Él es. ¿Por qué? Porque Él es Jehová. Yo soy el que soy. Y este título guarda mucha relación con la nación de Israel. Es el nombre por el cual Dios se reveló a la nación de Israel. Es el nombre por el cual la nación de Israel avanzaba en el mundo dando testimonio, siendo luz. Las naciones debían convertirse al Dios de Israel. ¿Quién era el Dios de Israel? Jehová. Es por eso que Dios le llama a la nación de Israel: vosotros sois mis testigos. Y el nombre Jehová aparece en el Antiguo Testamento 6.823 veces. El nombre Jehová se escribe con 4 consonantes, no con vocales. Se le llama el tetragramatón. Es una Y, una H, una W y una H. Y fue escrito así porque era el nombre en que los hebreos no pronunciaban. De hecho, tú sabes que los copistas, los escribas, cuando copiaban los documentos a nuevos documentos de la palabra de Dios y se encontraban con la palabra Jehová, ellos hacían todo un ritual de purificación para tomar la palabra Jehová. Como son 4 consonantes, su sonido no es conocido. No sabemos cuál es la traducción correcta. Reina Valera 1960, la versión que nosotros utilizamos, utiliza la palabra Jehová. Otros utilizan la palabra Yahweh, Yahvé. Pero Jehová es el nombre por el cual Dios se revela a la nación de Israel. Para los hebreos, este título era demasiado sagrado para ser pronunciado en su original. Es por eso que ellos insertaron en este tetragramatón, en estas 4 consonantes, ellos utilizaron las vocales de la palabra Adonai. Ahora, la persona del pastor, David dice Jehová. Ahora, ¿quién es Jehová? Para la nación de Israel es el Dios que en primer lugar se reveló a Moisés. Nosotros lo sabemos porque tenemos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que le llamamos el Pentateuco. Dios se revela en Éxodo capítulo 3, verso 14 a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Por primera vez se da a conocer ese nombre a Moisés. Moisés sería el que escribiría el Pentateuco. Por lo tanto, desde Génesis vemos que Dios, ese Jehová, ese Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el Dios del pacto de la nación de Israel. Recuerda Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová que uno es. Dios se revela a la nación de Israel como el único Dios verdadero. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, Dios le dice al verso 15: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. ¿Por qué? Porque Jehová es el nombre por el cual Dios se reveló a Moisés. Es el Dios del pacto por el cual Dios entró en relación con la nación de Israel. Y sin duda alguna, cada vez que un hebreo leía la palabra Jehová, recordaba la obra protectora, la obra soberana en el cual Dios liberó a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto. En Éxodo capítulo 6, verso 6 dice el texto: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí encontramos que es Jehová de los ejércitos. Para los hebreos, por lo tanto, Jehová es lo que es aquel libertador que libertó a la nación de Israel de la esclavitud con mano poderosa del poder de Faraón, el que proveyó para ellos en el desierto, el protector de Israel. David escribe en un tiempo de necesidad, cuando es perseguido por Saúl, y él tiene esta paz, porque él sabe que el Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, cuida de él, sin duda alguna. Si David pudo componer este salmo en momentos tan difíciles, dejémonos ministrar por este Salmo 23. Cuando se sienta desanimado, cuando tengas luchas, cuando tengas dificultades, vuelve a este precioso Salmo 23. En él encontramos descanso, defensa, protección. ¿Recuerdas el Salmo capítulo 46? Dios es nuestro amparo, ¿qué más?
nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Queridos, Salmo 23, Salmo 46 son salmos que debemos primero memorizar. ¿Por qué memorizar? Porque la lucha espiritual, la victoria y la derrota está en nuestra mente. No están en nuestro vehículo, en nuestra carne, sino que está en nuestra mente. Es ahí donde luchamos, es ahí donde debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a sujetar nuestras mentes a la palabra de Dios y confiar, queridos, hoy más que nunca. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que tenemos otra confianza y nada nos va a ocurrir si Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo capítulo 46, verso 2 dice lo siguiente: por tanto, si tú crees que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestro auxilio en la tribulación, el texto dice, por tanto, no temeremos. El temor en nosotros produce la incapacidad de movernos, nos miramos a nosotros mismos en nuestras emociones y confiamos en nuestros recursos. Y al hacer esto, bajamos el escudo de la fe. Y al bajar el escudo de la fe, somos blanco, directo y certero de las artimañas de Satanás para confundirnos. Es por eso que el Señor enfatizó en el Nuevo Testamento: no temáis, no temáis, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, ocurra lo que ocurra, se prepare lo que se prepare. La Biblia describe al ser humano como ovejas. Todos somos ovejas, pero el punto es estar seguros de ser ovejas del buen pastor. Es Jesús quien dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, y fue lo que Él hizo por nosotros. Es por eso que usted debe tomar esa decisión de reconocer a Cristo como su Salvador personal, arrepintiéndose de sus pecados, invitándolo a ser parte de su vida en esa oración del pecador. Si nunca antes lo has hecho, dile así: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, quiero animarte que nos llames al teléfono que damos al final de nuestro programa. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.